Nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, ya estaba soportando los sufrimientos causados por los hombres sangrientos de su época. A medida que tomamos conciencia de las personas detrás de la atroz crucifixión de nuestro Salvador, a través de los testamentos en la Biblia, nos enfrentamos con una pregunta perturbadora. ¿Qué sucedió con esos hombres que causaron la caída de nuestro Mesías? En este video, profundizaremos en las muertes horribles de los hombres que mataron a Jesucristo, pero antes, te pido que me apoyes con tu me gusta, tu suscripción, y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora que ya hiciste eso, comencemos con el infame gobernador Poncio Pilato. Los historiadores saben muy poco sobre el cruel juez que ignoró los gritos de la multitud para condenar a Jesús a muerte, pero saben que nació en Italia o en Escocia. Además de servir como el prefecto romano de Judea, también fue el gobernador durante el ministerio de Cristo. Según Filón de Alejandría, un filósofo judío que vivió en el año 58 después de Cristo, era un juez horrible que robaba a las personas, las ejecutaba sin juicio y era extremadamente cruel. En la Biblia, Juan 18 versículo 37 revela a Poncio Pilato cuestionando a Jesús sobre ser rey, a lo que Jesús respondió: «Tú dices que soy un rey. Para este propósito nací, y para este propósito vine al mundo, para testificar la verdad». Según el historiador romano Tácito, Poncio Pilato fue removido de su cargo y enviado de vuelta a Roma por usar fuerza excesiva, pero no termina ahí. Según Eusebio de Cesarea, Poncio Pilato se suicidó por órdenes del emperador Calígula para hacer su muerte más horrible. Se dice que su cuerpo muerto fue lanzado al río Tíber, donde científicos encontraron evidencias de su existencia. Como si la crucifixión no fuera suficiente, la próxima persona en nuestra lista encontró su destino por asegurar que Jesucristo diera su último suspiro en la cruz. Cassius Lenus, un centurión romano conocido como el soldado que perforó el lado del pecho de Cristo. El nombre del centurión, de Capadocia, Turquía, se da en el Evangelio de Nicodemo, un libro prohibido de la Biblia, aunque ninguna historia bíblica revela su nombre. Según el libro prohibido, se convirtió en un cristiano devoto después de que su visión fue perjudicada por la sangre y el agua de Cristo que salpicaron en sus ojos. Debido a su nueva fe, fue arrestado y decapitado como uno de los primeros mártires. Durante mucho tiempo, se creyó que su cabeza decapitada poseía poderes mágicos y curó al rey Herodes de Judea. El rey Herodes, un hombre que también sufrió una muerte horrible por tramar la muerte de Cristo durante su reinado de 74 a 4 a.C., supervisaba el territorio independiente, pero aún fuertemente influenciado, de Judea. En la Biblia, podemos ver al rey Herodes siendo retratado como un hombre horrible que no tuvo nada que ver con la crucifixión de Jesucristo. No obstante, lo que hizo fue más allá de la crueldad, pues asesinó ferozmente a personas inocentes tras saber de la llegada del Hijo de Dios. Estaba obsesionado con destruir a nuestro Mesías antes de que pudiera madurar, temeroso de tener un rival potencial al trono, e inició una matanza, masacrando a todos los bebés en Belén de 2 años de edad o menos. Una voz fue oída en Ramá: lamento, llanto y gran llanto, Raquel llorando por sus hijos, rehusándose a ser consolada porque no existen más. Mateo 2 versículo 18. La crueldad del rey Herodes va más allá de matar a aquellos que están lejos de él, pues también lideró el asesinato despiadado de sus 3 hijos y una de sus esposas. Podrías preguntar qué hace que su muerte sea digna de un lugar en nuestra discusión. Los expertos creen que murió de problemas relacionados con la gonorrea o insuficiencia renal, según Jan Mann, de la Universidad de Washington. Las evidencias están en los relatos de los últimos días del rey Herodes.
El rey sufrió de picazón severa y dolor en los intestinos, tuvo dificultad para respirar, soportó convulsiones frecuentes y sufrió una infección en sus genitales. Con la severidad de sus acciones, podrías decir que merecía una muerte más horrible por matar a bebés inocentes, solo por miedo a ser superado. Pasando a otro hombre que sufrió una muerte horrible a manos de su pariente, el emperador Tiberio. Mientras Tiberio gobernaba Roma, desde el año 14 hasta el 37 después de Cristo, los evangelios nunca afirman que tuvo algún papel en la planificación del asesinato de Jesucristo. Puede no parecer importante ahora, pero hace 2000 años, Judea estaba muy lejos de los asuntos de Roma. Esto significa que aquellos en alta autoridad en Roma en esa época estaban desinformados sobre lo que estaba sucediendo en Judea. Como resultado, Poncio Pilato tuvo facilidad para proceder con la ejecución de Jesucristo. Durante muchos años después de la muerte de Cristo, los emperadores de Roma permanecieron en la oscuridad sobre su destino desafortunado. Podrías decir que su ignorancia también causó la muerte de nuestro Mesías. El historiador romano Suetonio afirma que el emperador Tiberio fue envenenado, hambriento y sofocado con una almohada por su sobrino nieto Calígula. A continuación en la lista está alguien que podrías comparar con un amigo desleal, uno de los seguidores de Cristo, el apóstol Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles de Cristo que entregó a su maestro a las autoridades que llevaron a su crucifixión, a cambio de 30 piezas de plata. Judas ofreció voluntariamente traicionar a su maestro, llevando sin vergüenza a los soldados romanos al jardín de Getsemaní y besando a Jesús para que los soldados pudieran identificarlo. Hechos 1 versículo 18 dice: Ahora este hombre compró un campo con el premio de la iniquidad, y cayendo de cabeza, él estalló en medio y todas sus entrañas se esparcieron. No mucho tiempo después de su traición, Judas Iscariote murió una muerte vergonzosa al ahorcarse después de devolver las piezas de oro y arrepentirse de sus acciones. Se dice que su cuerpo colgado sufrió una descomposición horrible, con sus entrañas casi explotando. El próximo traidor de la divinidad también es uno de los discípulos de Cristo, el apóstol Pedro. Mientras que la traición del apóstol Pedro a Jesucristo no fue tan severa como la de Judas Iscariote, aún desempeñó un papel enorme en la caída de Cristo. La historia del apóstol Pedro ya no es desconocida para la mayoría de nosotros. La historia de cómo negó vergonzosamente a su maestro 3 veces mientras Jesús estaba siendo casado. Cuando una sirvienta preguntó sobre su relación, y otras 2 personas preguntaron si él estaba con Jesús, Pedro negó a Jesús. Aunque se sintió arrepentido y lamentó sus acciones más tarde, continuó negando a Jesús en los momentos más cruciales antes de su muerte. Pero, ¿cómo crees que el apóstol Pedro encontró su caída? Bueno, no es tan diferente de cómo murió Jesucristo. El apóstol Pedro fue condenado a muerte por crucifixión por el emperador Nero en Roma en el año 64 después de Cristo, con la intención de replicar la muerte de su Salvador. Sin embargo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera, el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo, haciendo su muerte más temible. Finalmente, llegamos al último hombre que fue responsable de la muerte de nuestro Salvador. Cuando Jesús fue condenado a la crucifixión durante su cautiverio, el sumo sacerdote José Caifás siguió la tradición judía y ordenó su arresto en el templo hasta que un consejo de sacerdotes oyera su caso. Con la clara intención del sumo sacerdote de matar a Cristo inmediatamente, ejecutó su plan en secreto, y así el veredicto fue anunciado bajo el manto de la oscuridad. Caifás y su suegro Anás
conspiraron juntos para eliminar a nuestro Mesías, usando su influencia y poder como líderes religiosos distinguidos durante el ministerio de Cristo. Después de ser interrogado, Jesucristo fue transferido directamente a Caifás, el sumo sacerdote, por cerca de 12 años en la época, a pesar de no tener la autoridad para ordenar la muerte de las personas. Caifás acusó a Jesús de blasfemia y lo condenó a la muerte con la ayuda del gobernador Poncio Pilato. Se cuenta que Caifás vivió una larga vida después de condenar a Cristo a la muerte. Por muchos años, Caifás pasó sus últimos días consumido por terrible tristeza y arrepentimiento por lo que había hecho a Jesús, y eventualmente murió de vejez en 66 después de Cristo en la isla de Creta. Entre todos los demás hombres, Caifás pudo haber tenido la manera menos horrible de morir, pero solo nuestro Dios sabe qué destino infernal acabó teniendo después de lo que hizo a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo murió y revivió de nuevo, fue buscado por sus ángeles. Al reflexionar sobre las vidas y destinos de aquellos que desempeñaron roles cruciales en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con una mezcla de justicia divina y misericordia eterna. La narrativa que exploramos no solo detalla las acciones de aquellos que fueron directamente responsables de la muerte de Jesús, sino que también nos invita a considerar las complejidades del arrepentimiento y la redención. Las historias de Poncio Pilato, Casus Lenus, el rey Herodes, el emperador Tiberio, Judas Iscariote, el apóstol Pedro y José Caifás resaltan una verdad innegable. Las acciones humanas tienen consecuencias, tanto en este mundo como en el venidero. La Biblia nos enseña sobre la justicia de Dios, que es tanto rigurosa como compasiva. Las muertes trágicas y las consecuencias eternas enfrentadas por aquellos que traicionaron o dañaron al Hijo de Dios destacan la seriedad del pecado y la realidad de la justicia divina. Sin embargo, también se nos recuerda el poder del arrepentimiento y la posibilidad de redención, como se vio en la transformación de Casus Lenus y el arrepentimiento de Pedro después de negar a Cristo. Esta reflexión nos lleva a una evaluación personal de nuestras propias vidas y acciones. Estamos llamados a buscar la misericordia y el perdón de Dios, y a vivir de una manera que honre y glorifique el sacrificio de Jesús en la cruz. Que podamos aprender de los errores de aquellos que vinieron antes que nosotros y buscar una relación más profunda y sincera con nuestro Salvador. Oración. Señor Todopoderoso, nuestro justo y misericordioso Padre, ante ti nos inclinamos en humildad y reverencia. Reconocemos, a través de las historias de los hombres que condenaron a tu amado Hijo, el peso del pecado y la profundidad de tu justicia. Te damos gracias por tu misericordia infinita y tu capacidad para transformar corazones endurecidos y vidas perdidas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir según tu voluntad, que podamos ser instrumentos de tu paz y amor en este mundo, que el ejemplo de Jesucristo nos inspire a buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente contigo. Perdónanos, Padre, por los momentos en que fallamos y nos desviamos de tus caminos. Renueva en nosotros un espíritu de arrepentimiento sincero y una fe inquebrantable. Que el recuerdo del sacrificio de tu Hijo nos motive a vivir vidas que te glorifiquen e inspiren a otros a buscarte. Guíanos, Señor, por los caminos de la rectitud, y que podamos ser testigos de tu gracia y misericordia. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Compártelo con las personas que conoces, dale un like y deja tu opinión en los comentarios.
Esto hace que el video alcance a más personas. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí.